Buenos días, jóvenes. La clase anterior vimos las funciones, las ecuaciones de Bessel, y como resultado de ello obtuvimos nosotros las ecuaciones, las funciones de Bessel. Bien, veamos algo así bastante breve, ¿no? Primero, la ecuación de Bessel. Tiene la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí. X al cuadrado, y 2' más x y' más x cuadrado menos p al cuadrado y. Ya hemos visto de qué forma llegamos a este tipo de ecuaciones a partir de un problema de contorno. Podemos escribirlo así o podemos escribirlo en su forma autoadjunta. Yx' más x menos p al cuadrado sobre x y igual a 0. Entonces, esa es la ecuación de Bessel. Su solución, como de toda ecuación diferencial de segundo orden, es la superposición de dos funciones que son independientes entre sí. Y ahí nosotros tenemos que la solución tiene la forma y igual a un C1 j de p x más un C2 n de p x. Aquí donde estas son las funciones de Bessel de orden p y estas son las funciones de Newman de orden p también. Entonces son estos dos tipos de funciones. Nosotros ahora solo nos va a interesar estas funciones que son las funciones de Bessel. Estas tienen algunas propiedades. ¿Está bien? Sí, dígame. Funciones de Newman. No te escuché bien. ¿Por qué nos interesan las funciones de Newman? El problema de contorno que nosotros estamos resolviendo es un problema, a ver, ¿cómo decírtelo? Viene de una ecuación diferencial de segundo orden, en el cual necesitamos que la solución en el centro sea acotada, sea finita. Y las funciones de Newman no son finitas en el centro, son infinitas. Entonces no pueden ser solución de nuestro problema físico. ¿Está claro? Es por ello que no nos interesan, para este caso en particular, las funciones de Newman. Ahora, para problemas en los cuales ustedes necesiten una función de Newman, ya viendo este concepto, esta teoría, ustedes pueden estudiarlo, revisarlo correspondiente a ella. ¿Está claro? No estoy diciendo que no sea importante, sino que en este caso no lo vamos a trabajar. ¿Está entendido? Bien, entonces nosotros tenemos las funciones de Bessel. Algunas de sus propiedades. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La función de Bessel, voy a escribirla. Podemos escribirla nosotros de la siguiente forma. Acá. JP de X es igual a X medios a la P sobre P factorial menos X medios a la P más 2 sobre 1 factorial P más 1 factorial más X medios sobre P más 4 sobre 2 factorial P más 2
factorial más, bueno, aquí es menos, y así sucesivamente hasta un menos 1 a la k, x medios, p más 2 veces k sobre 2k factorial, k factorial por p más k factorial. Y ahí siguen los demás términos. Esta es nuestra función de Bessel. Entonces, esta función de Bessel, la primera propiedad nos dice lo siguiente. Las funciones de Bessel son pares, ¿está bien? Son pares. En todo caso, voy a ponerlo mejor así. De orden par son pares. Y de orden impar son impares. Jóvenes, acordémonos de que par o impar significa de que una función es par si f de x es igual a f de menos x y que f de x es igual a menos f de menos x. Estas sí son pares y estas sí son impares. Entonces lo que nos está diciendo es que las funciones de Bessel de orden par son pares y de orden impar son impares. Eso, jóvenes, se puede obtener a partir de esta expresión si es que nosotros, por ejemplo, escribimos la función de Bessel de la siguiente forma: jp de x es igual a x a la p, y aquí vamos a tener 1 sobre 2 factorial a la 2p menos x al cuadrado 1 factorial p más 1 factorial 2 a la p más 2 más, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros analizamos este término, vamos a tener de que esto que está aquí, esta expresión que sigue hacia adelante, va a ser una función par, y esto nos va a determinar la paridad de la función de Bessel. ¿Está claro? Esto además nos determina el hecho de que la función de Bessel sea finita cerca de 0. Entonces esto dejo para que ustedes lo verifiquen. Entonces, las funciones de Bessel de orden par son pares y las de orden impar son impares. ¿Eso está claro, jóvenes? Bien. 2. Dígame. La de orden 0. El orden 0 se considera par. Es par. Entonces, las funciones de Bessel son continuas y definidas en toda la recta numérica. Jóvenes, la continuidad viene del hecho de que es una serie de potencias, ¿está claro? Entonces, una serie de potencias es derivable infinitamente. Y si es derivable infinitamente, significa que es continua. ¿Está bien? Entonces, es continua y definida en toda la recta numérica. Y tiene derivadas de cualquier orden. Eso, jóvenes, como les acabo de mencionar, está asociado al hecho de que es una serie de potencias.
Muy bien, vamos a ver una tercera propiedad. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Las funciones de Bessel son analíticas? ¿En qué sentido son analíticas? En el curso de análisis real recuerdo que a veces había funciones que se podrían dividir, creo, como series, y otras que simplemente tenían derivadas de cualquier orden. Ya. Infinito. Cuando nosotros hablamos de funciones analíticas, más que análisis real, nos referimos a las complejas, ¿está claro? Es decir, si yo puedo una serie real escribirla en serie de potencias y puedo en vez de x real poner x complejos, entonces yo tengo una continuación analítica de la función real hacia el campo de los complejos. Entonces puedo construir una función compleja que en el caso límite, cuando solamente tenga parte real, sea una función real conocida, ¿está claro? Desde ese punto de vista, las funciones de Bessel también, utilizando las ¿cómo se llama? Funciones de gamma, podemos ampliarla hacia los complejos. Bien, entonces cada función de Bessel tiene un conjunto de raíces. Está viendo un conjunto de raíces reales. Ahora, nosotros vamos a considerar solamente las positivas. Las raíces que se encuentran en el semieje positivo pueden ser numeradas con los números naturales en forma ascendente. Para poder explicar mejor esta parte de esta numeración en forma ascendente, a ver, déjenme ver aquí. No, esta no. Aquí tengo las, disculpen jóvenes, pasa es que tengo, acá está, listo. Acá tengo las funciones de Bessel. ¿Está bien? Las tres primeras, de orden 0, de orden 1 y de orden 2. ¿A qué nos referimos que las raíces pueden ser numeradas? Estas rojas son las de orden 0. Aquí tengo una raíz, otra raíz. Entonces puedo numerar estas raíces, ¿está claro? Con los números naturales y en forma ascendente. Significa que yo puedo decir de que esta raíz es la raíz 1. ¿Está bien? Voy a llamarle así. Esta es la μ1, este es μ2, μ3, μ4, μ5, μ6. Y puedo seguir numerándolas. Las numero con los números naturales. ¿Esto está entendido, jóvenes? A esto nos referimos con el hecho de que pueden ser numeradas en forma ascendente. Y lo mismo para cada una de las otras funciones de Bessel. Cuatro. Se cumplen las siguientes fórmulas. Jóvenes, estas ya las hemos mencionado anteriormente, pero las coloco de nuevo porque son importantes al menos para estos cálculos que nosotros vamos a realizar. La derivada con respecto a x, x a la menos p, jp de x es igual
a menos x a la menos p, j, p más 1 de x. Esto cuando el p 0, 1, 2 hacia adelante. Y tenemos que la derivada con respecto a x de x a la p, jp de x, esto es igual a x a la p, jp menos 1 de x, esto cuando el p va desde 1, 2, 3 hacia adelante. Entonces, de aquí salen dos expresiones particulares que son bastante utilizadas. La derivada con respecto a x del j0 de x es igual a menos j1 de x. Y tenemos que la derivada con respecto a x de x j1 de x, esto es igual a x j0 de x. Bien, tenemos esas fórmulas de recurrencia, que ya las habíamos visto anteriormente. Sí, dígame. No le había entendido la gráfica, las raíces numeradas. Esta es la función de Bessel de orden 0, ¿está claro? La línea roja. Raíces, ¿qué son? Son los puntos donde yo resuelvo esta ecuación. Jp de x es igual a 0. Son los valores de x que satisfacen que el valor de la función de Bessel es igual a 0. Cuando la función de Bessel es igual a 0, en estos puntos que yo he marcado acá. ¿Está claro? Profesor, ¿y las raíces cómo se encuentran? Solucionando esta ecuación. Solucionando esta ecuación. La gráfica color verde significa el orden, dice. La gráfica roja es la de orden 0. La verde es de orden 1. La azul es de orden 2. ¿Está claro? Aquí tengo tres funciones de Bessel. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, disculpe, ¿podría retroceder un slide, por favor, un ratito? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿O solo querías verificar algo? Profesor, cuando se refiere a orden 1, significa que el P vale 1, ¿verdad? Así es. ¿Había alguna pregunta? No, profesor, gracias. Ya. Ok, entonces, dígame. Y en conjunto, todas las funciones de Bessel tienen una característica así, porque no sé bien estas funciones. Me recuerda un poquito a la sucesión de funciones, tal vez, que también se ve un poquito en el análisis real, que habían algunas condiciones de convergencia, ¿no? Y solamente convergente, me parece, pero, o sea, en este sentido se trataba en conjunto a todas las funciones. Y en este caso, ¿hay alguna característica también que comparten todas estas funciones en cuanto a convergencia o algo así? Veámoslos, todavía no estamos hablando de la serie de funciones, ¿está claro? Cuando hablemos de una serie de funciones, ahí sí es donde vamos a ver un tema de convergencia. Y ahí vamos a usar los conceptos que ustedes ya han visto en análisis real. Es decir, yo no me voy a centrar mucho en eso, simplemente les voy a decir, esta serie es convergente porque cumple los criterios de convergencia de una serie funcional. ¿Está claro? Muy bien, entonces tenemos esta. A ver, ¿qué otra tenemos? 5. Se cumple la igualdad asintótica. ¿En qué consiste la igualdad asintótica? Que las funciones de Bessel se pueden aproximar a las raíces o a las funciones trigonométricas. Pero funciones trigonométricas como si fuesen amortiguadas. Aquí tenemos cosenos de x menos p pi sobre 2 menos pi
cuartos. Entonces, esta igualdad es cada vez más cercana según como aumenta x. ¿Está claro? La cual es más, voy a ponerlo así, precisa mientras mayor sea x. Entonces, de aquí nosotros tenemos una conclusión bastante importante, que lo vamos a ver en un momento. Bueno, y es lo siguiente. El coseno, los cosenos son funciones periódicas. ¿Está claro? Son funciones periódicas. A ver, voy a utilizar de nuevo esta gráfica que utilicé hace un momento. Está esta aquí. Profesor, ¿y por qué asintótica? O sea, ¿las asíntotas tienen algo que ver ahí? Asintótico. Que eran continuas. Asintótico se refiere a lo siguiente, que a medida de que voy avanzando hacia el infinito, la cercanía se va haciendo cada vez más cercana. Es el concepto de asíntota. Asíntota es cuando yo tengo algo que se va acercando poco a poco y se sigue acercando siempre, cada vez más, mientras yo más me voy hacia el infinito. ¿Está claro? Entonces, aquí, si yo dibujo una función seno acá, no se va a parecer a ninguna de estas. ¿Está claro? Pero fíjense que aquí yo ya tengo una cercanía. Aquí, en esta región, ya casi parece senos. ¿Sí o no? Acá no. ¿Y eso se cumple para cuanto menor sea el x? O sea, para... Cuando mayor sea el x. No, me refiero a cuando x vale, por ejemplo, menos 100. Así. No, estoy hablando en su valor absoluto y estoy hablando solamente en este semieje. ¿Está claro? Solo los x positivos. Para los x negativos se cumple lo mismo porque es par o impar. ¿Está claro? Esta es par. Hacia el otro lado pasa lo mismo. Es decir, yo podría esto hacerlo así. Esto vendría a ser algo así, ¿me entienden? Lo que pasa hacia lo positivo pasa hacia lo negativo. Entonces no tiene sentido, o sea, estos son pares y las otras son impares. Bueno, esto tendría que invertirlo el verde, ¿no? O sea, no tienes, dígame. Una pregunta, hace rato justo estaba viendo la gráfica y parecía que no, pero ahora que veo ese coseno, o bueno, esta función que está, mejor dicho, el coseno tiene periodo 2pi, en ese sentido, se puede decir, me parece que esas funciones de Bessel, cuando x tiende al infinito, se puede decir que cada solución se puede hallar de las anteriores sumándole 2pi. O sea, son periódicos. A ver, justamente el uso primordial que le vamos a dar nosotros a esta igualdad asintótica va a ser el hecho de que las raíces no están separadas 2pi, sino pi, porque el periodo completo es esto. Sí. Claro. ¿Está claro? El infinito va a tender a pi casi las diferencias, me parece. Así es. Sin embargo, o sea, mientras más cerca al infinito está, más cerca pi, significa que van a coincidir más decimales. Pero nosotros en física tenemos un límite que es asociado a la medición. Nosotros no podemos medir más allá de cierta exactitud, que es el poder de resolución de nuestros instrumentos. Por lo tanto, nosotros ya a partir de la tercera o cuarta raíz, ya prácticamente el valor real de la diferencia en pi prácticamente no es significativo para lo que nosotros utilizamos con frecuencia. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, para x grandes, la diferencia entre... Esto lo voy a borrar por el momento.
dos Profesor, ¿y raíces qué criterio, consecutivas, sígame, diga. qué criterio se aplica para yo definir mi X y decir a partir de acá puedo hacer esta igualdad asintótica? A ver, vamos a verlo con datos. Y para verlo con datos vamos a ver lo siguiente. Acá está. Aquí tengo un cuadro con las raíces de Bessel, ¿está bien? Hasta el cuarto decimal. Hasta el cuarto decimal. Entonces vamos a probar. Cuando me refiero son las raíces dentro de la misma, ¿está bien? Entonces, veamos, 5.5201 menos 2,4048. ¿Cuánto es esta diferencia? Aquí tengo 3, aquí tengo 5, aquí tengo 1, aquí tengo 1 y aquí tengo 3. 3.11, ya está cerca al 3.1415, ¿está bien? Esto vamos a considerarlo pi con exactitud hasta el cuarto decimal que tenemos acá. Muy bien, entonces ahora veamos lo siguiente. Este y el siguiente, 8,6537, aquí tengo 6, aquí tengo 3, aquí tengo 3, 1, 3, 3.13, ya está bastante más cerca. Veamos el siguiente, 11,7915, aquí tengo 8, aquí tengo 7, aquí tengo 3, 1, 3, 3.37. Fíjense de que este es la diferencia entre el 2 y el 1, el 3 y el 2, el 4 y el 5. Veamos el siguiente. El siguiente es 14, 9, 3, 0, 9. Aquí tengo 4, aquí tengo 9, aquí tengo 4, aquí tengo 1, 3. 3.1494. Si trabajamos con dos decimales, ya prácticamente aquí tenemos pi. Mientras más avanzo, jóvenes, o sea, si tomo las diferencias de estos, son todavía más cercanas. Entonces, aproximadamente a partir del 6, ya prácticamente todos los que se obtienen son con esa exactitud del pi. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Entonces, si yo llamo a las raíces mu de las funciones de Bessel, mu n más 1 es aproximadamente igual a mu n más pi. Vuelvo a repetir, si trabajo con dos decimales... ¿Eso sería para un n mayor o igual a 6, profesor? ¿Se podría considerar o eso es algo particular? A ver, para efectos prácticos de estimación de resultados, puedo utilizarlos desde el primer n, ¿está claro? Si voy a estimar resultados, si voy a más o menos ver en qué orden está. Si quiero resultados exactos, a partir del sexto, séptimo, ya eso nos da resultados exactos. O en todo caso, hasta el tercer, cuarto decimal. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno, y lo que les mostré hace un momento con la gráfica, lo voy a mostrar de nuevo aquí. Nosotros tenemos que la función de Bessel nos representa una especie de oscilación amortiguada. ¿Está bien? Una oscilación amortiguada. Ahora, acuérdense de que nosotros
llegar a la ecuación de Bessel resolviendo el problema de la membrana circular, la membrana de un tambor al cual lo golpeamos y comienza a oscilar. Imagínense que este es el centro. Entonces, con respecto al centro, en el centro tiene la mayor amplitud hasta que en el extremo llega a cero. Entonces, justamente esa amortiguación es lo que nos será acá. Para que más o menos vean la diferencia, aquí yo tengo, estas son las ecuaciones de Newman. Estas son las funciones de Newman, que son las otras que salen cuando se resuelven las ecuaciones de Bessel, y ven de que este tiene una tendencia al infinito, en este caso al menos infinito, cuando tiende a cero. Eso implicaría una ruptura. Después de eso tienen un comportamiento bastante parecido, también oscilante. ¿Quedaron claros, jóvenes, estas propiedades? Dígame. Sí, no me queda claro, o sea, cuando tiende a cero, se supone que ahí uno inicia la perturbación, y esa perturbación, ¿cómo es que tiende al menos infinito? Esta es una solución. Por eso Claro, es que esta solución nosotros la descartamos. Nosotros descartamos esta solución. ¿Por qué la descartamos? Porque es infinita. ¿Sería como que el C2 vale 0, profesor? No, aquí en la perturbación inicial es el mayor impulso, digamos. No, me refiero a la ecuación, era un C2 más la función de Newman. Si el C2 vale 0, ya puedes descartar. Claro, nosotros tomamos C2 igual a 0 para que se cumplan las condiciones de contorno. ¿Está claro? Homogéneas, ¿verdad, profesor? Claro, así es. Las que hemos planteado para este problema es de que es igual a 0 en el extremo. La de Newman sí puede cumplir en el extremo, pero que sea finita en el centro. Esta no cumple que sea finita en el centro, por eso nosotros la descartamos. Y aquí se ve porque la gráfica de esa función es de esta forma. O sea, pero a partir de cierto valor podemos considerarlo, porque veo que también tiene como sus formas senoidales. Si nosotros tenemos un problema en el cual se omite esta parte, sí, podríamos considerarlo. Pero eso tendríamos que analizar cuál es el problema. ¿Está entendido? Perfecto, una pregunta. En la parte 5, de la asintótica, para trabajar las otras zonas, lo hacemos depende de qué orden es P, ¿verdad? Como par o impar, como indicó en el caso 4. Y en ese sentido, lo único que modificaríamos sería con un signo más o menos fuera de esa expresión que está a la derecha de JP. A ver, jóvenes. Esto lo he colocado más que todo por esta aproximación, ¿está claro? Esto era útil y práctico hace 20 años, 30 años, que no teníamos los recursos computacionales que tenemos ahora. Ahora no tenemos ningún problema para colocar una serie en una computadora y por medio de algún lenguaje de programación calcular los 20, 30 primeros términos y obtener la función correspondiente. ¿Está claro? Hace 20 o 30 años no teníamos esa potencia de cálculo que tenemos ahora. Entonces, para efectos prácticos, ustedes usan cualquier software, cualquier programa que puedan tener, cualquier graficador o calculador científico, y pueden programar las funciones de Bessel. Es más, ya existen muchos códigos asociados a las funciones de Bessel. Esto era práctico cuando teníamos que hacerlo a mano.
cuando en lugar de calculadoras trabajábamos con tablas de senos y cosenos. Y en ese momento, si queríamos ahí el valor exacto, esto nos será muy práctico. ¿Está entendido? Sí, profesor, pero de forma teórica, ¿cómo se llega a esa expresión del A ver, coseno? de forma teórica es una tarea que yo les dejo. Comprobar. ¿Correcto? No es complicado. Entonces, ya en la misma forma ustedes pueden irlo acomodando inclusive de la serie, pero hay otras formas analíticas de realizarlo. Bien, entonces el hecho es el siguiente, jóvenes. Esto nos es práctico ahora por un tema más de estimación que de cálculo exacto. ¿Está entendido? No tenemos excusa para no hacer cálculo exacto con los recursos computacionales que tenemos en la actualidad. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, solamente para terminar esta parte, a las funciones de Bessel, dado que vienen del problema de la membrana circular, también se encuentran el problema de difusión térmica cuando trabajo en un cilindro, se les suelen denominar funciones cilíndricas. ¿Está claro? A estas funciones de Bessel. Bueno, entonces estas son algunas de las propiedades que nos son importantes.